Instagram es genial para compartir cosas al vuelo y lo que estamos haciendo en el momento, pero no podría compartirles un contenido un poco más elaborado o extendido por ese medio. Por eso mis textos los publico en el blog. Sin embargo, sé que no todos son de leer, a algunos se les da más por escuchar o ver videos, a mí por ejemplo, y por eso decidí que mis textos los voy a compartir con ustedes también de esta manera. En última instancia, cada texto que hago es para mí como tirar un anzuelo a ver si alguien pica. Además, para mí es interesante el ejercicio de hablar, de escribir, desarrollar un contenido. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Les voy a contar sobre un pequeño proyecto que vengo llevando adelante que se trata de cultivar yuyos. Tengo una pequeña maceta en la que puse algo de tierra y la riego, esperando que crezca lo que normalmente llamamos yuyos o malas hierbas. ¿Qué tiene que ver un yuyo con el arte? Se preguntarán. Hoy por lo menos no vamos a entrar tanto en la discusión de qué es arte y qué no. No vamos a entrar directamente. Es algo que para mí ya está zanjado hace rato, pero vamos a partir de las siguientes premisas. Todo tiene la potencialidad de convertirse en arte y en mi caso todo esto no es más que una excusa para hablar de lo que pienso y a la vez una herramienta para pensar. Si a alguien todo esto de todo tiene la potencialidad de convertirse en arte le hace ruido, me lo hace saber y lo charlamos. Les prometo que no es nada del otro mundo y que además es muy interesante. Eh, Hay tres grandes hilos, por llamarlos de alguna manera, que empiezan en algún punto del pasado y se materializan en esta maceta con yuyos. El primero de ellos es la basura y la micropolítica. El año pasado tuve varias crisis nerviosas, fue un año complicado. Una de ellas particularmente estaba relacionada con el cambio climático, con la cantidad de basura que generamos, la poca importancia que se le da a estos temas en la agenda de los medios y en la agenda política, y como siempre la total impotencia que no solo esta, sino la mayoría de las situaciones macro suelen generarnos a los individuos que tenemos entre nula y poca, además de terciarizada e indirecta influencia sobre estas cosas. Es como que no podemos hacer nada por esto, ¿no? En otras palabras. En fin, durante una de estas crisis, mi familia, algo preocupada, me recordó que más vale concentrarse en lo que uno tiene a mano y sobre lo que uno sí puede influir. Concentrarme en lo que está fuera de mi alcance en última instancia únicamente estaba trayendo ansiedad, estrés, depresión, moneda muy corriente hoy en día, de todos modos. ¿Qué se hizo en casa? Primero empezamos por separar la basura que nosotros mismos generamos. Papeles por aquí, plástico por allá, metales, vidrios. Una vez al mes los llevamos a alguno de los ecopuntos que una organización de Tucumán que se llama Salvarnos Salvando, la pueden buscar en Instagram, se encarga de organizar. Ellos, una vez al mes, uno puede ir a la Plaza Independencia o a la Plaza San Martín y llevar los materiales separados y ellos se encargan de llevar esta basura separada y clasificada a la planta de procesamiento de Tafí Viejo. También trabajan con algunas cooperativas para quienes todo esto deja de ser basura y se convierte en recursos. De una semana para la otra, la cantidad de bolsas de basura que sacamos a la calle disminuyó significativamente. Nosotros somos 6 personas en esta casa y antes de empezar a separar la basura sacábamos entre una y dos bolsas a la calle por día. Solo con empezar a separar la basura pasamos a sacar una bolsa cada 2 o 3 días y esta salía bastante flaca, sobre todo la sacábamos porque la basura orgánica que estábamos tirando ahí ya empezaba a tirar olor y había que sacarla. Entonces empezamos a hacer una compostera. No es nada muy elaborado, una caja, tierra, residuos orgánicos. En esa época yo juntaba mucho latas de cerveza y cajones de verdura. Había uno que estaba más o menos en buenas condiciones y le di una lijada para dejarlo bonito, le clavé un par de maderitas más para que no tenga tantos huecos, pero que pueda todavía circular el aire, un poco de cartón de huevo o de manzanas, tierra que en casa suele haber en alguna parte. Con el tiempo hicimos un cajón más para poder ir rotando, porque cuando uno se llena, entonces el otro está vacío, y cuando se llena el segundo, el primero ya es solo tierra, la distribuimos entre las plantas de la casa, se convierte en un hermoso ciclo que dura de 2 a 3 semanas según el clima y hace que una vez a la semana, los sábados, saquemos una sola bolsa de basura a la calle que tiene residuos que o no son reutilizables o no podemos tirarlos a la compostera. Nos ha tomado casi un año llegar a este punto y todavía nos falta mucho por transitar a mi criterio, pero no es exactamente esto de lo que quiero hablar, aunque sí les recomiendo a todo el mundo que haga una compostera. Por lo general soy yo el que se encarga de tirar las cosas en la compostera. Cuando uno cocina, tiene al lado en la mesada un pequeño tachito en el que va tirando todo lo que no se come
que va a la compostera. Cáscaras en general, el cabito de la cebolla, el corazón del pimiento, de la manzana, hojas de lechuga que ya están pasadas, algún vegetal que le salió un hongo, cáscaras de huevo, todo lo que no sea carne, hueso, grasa o demasiados cítricos. Después de comer, llevo este tachito hasta la compostera, tiro todo ahí y con una pala revuelvo un poco para que se mezcle con lo que ya está ahí. Le agrego algo de pasto seco, un poco de tierra seca y lo vuelvo a revolver. Por último, le echo una capa espolvoreadita por arriba para que nos tire olor y no se llene de bichos. Y así 2 veces al día, en el almuerzo y en la cena. Somos una familia de 6 personas, creo que ya lo dije, y nos toma aproximadamente 3 o 4 semanas llenar uno de estos cajones. Entonces este es el primer hilo que empezó con la basura, la crisis, lo macro y terminó aquí de alguna manera, ¿no? El segundo hilo que les contaba tiene que ver con las plantas que hay en mi casa. Mi vieja tiene sus plantas y las cuida desde antes de que yo me acuerde. Yo la verdad que no era muy allegado. Un amigo una vez llegó a casa con una flor que había cortado de no sé dónde. Fede, si estás escuchando esto, te mando un abrazo. Y la plantó en el jardín y prendió. Unos días después vi que se estaba secando, así que la pasé a una maceta para tenerla más cerca y poder darle agua y cuidarla. Igual se murió cuando me fui de viaje un par de semanas, se olvidaron de regarla, todo muy triste. El año pasado, Lucía, mi compañera, me regaló una plantita de tomates cherry que había salido de su casa. Y por ese entonces ya tenía varios cajones de verdura de los que contaba. Y uno de esos se convirtió en maceta y albergó esa tomatera que se hizo enorme y nos debe haber dado de a puchitos unos 100 tomatitos. Para mí es bastante mágico y extraño, a pesar de la familiaridad con las plantas, con los frutos, las verduras, hortalizas, tubérculos, etcétera. Más allá de todas las explicaciones que pueda dar la ciencia al respecto, no deja de sorprenderme que una planta salga de abajo de la tierra y que de sus ramas salga un tomate. O cualquier fruto en general, ¿no? Eh, Qué sé yo, después llegó una albahaca que me mandó mi tía de Santiago. Tía, te mando un abrazo. Una vez que la fuimos a visitar, para mi cumpleaños llegó un jazmín que ahora cubre buena parte de una reja. En algún momento buscamos unas lavandas, la casa se llenó de plantas y en realidad ya estaba llena de plantas, solo que yo me hice consciente de algunas que estaban ahí hace tiempo. Por último, y creo que este es el tercer hilo que viene a conectar todas estas ideas, es sobre un texto que estaba leyendo un libro, perdón. Un día estaba leyendo un libro que por ahí sí me da la sensación de que este libro es medio muy general y abuelo de pájaro, ¿no? Pero creo que igual tiene su valor y que es muy interesante, que yo recomiendo leer, que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari. Este señor, y les estoy leyendo Wikipedia en este momento, es un historiador y escritor israelí nacido en el 76, que es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y nada, como que un poco en el libro él explora qué fue sucediendo en la historia de la humanidad desde que habían entre 6 y 7 especies de Homo, o Homo erectus, ¿cómo se llama el otro? El Australopithecus, el Neandertal, etcétera, etcétera, hasta que solo quedó una de esas especies, la nuestra, y como que parte desde ese momento y llega hasta hoy en día, hasta la contemporaneidad. Uno de los primeros puntos, todo muy a grandes rasgos, ¿no? Como que todo esto se divide en 3 grandes revoluciones, la cognitiva, la agrícola y la científica, y lo demás, bueno, es historia. Nada, muy interesante, pero em, lo que a mí me llamó la atención es que por lo general, cuando uno lee en un momento del libro, ¿no? Sobre la transición de pueblos nómades, cazadores, recolectores a las primeras aldeas agrícolas, uno llega en algún momento a la información de que ese proceso de transición duró entre 5.000 y 7.000 años. ¿Qué? Un montón de tiempo. Y que lo más probable es que esas gentes ni siquiera se hubieran podido dar cuenta de que se estaba dando dicha transición, solo por la escala temporal de la que hablamos. Una teoría dice que en realidad, y esto es lo que a mí me llamó la atención, nosotros como especie no domesticamos a las plantas que hoy consumimos, sino que las plantas podrían habernos domesticado a nosotros. Hoy nos parece poco probable. Después de todo son las plantas las que están en las estanterías de los supermercados, en las verdulerías y en las macetas en nuestras casas. Pero la teoría va más o menos así. Los cazadores recolectores llevaban, además de frutos, semillas silvestres que eran comestibles, siempre volviendo más o menos a los mismos lugares dentro de un área donde acampaban,
por una temporada y distribuían de este modo las semillas a medida que se movían, se te cae una semilla del bolsillo, qué sé yo. Entonces estas plantas que consumían de repente eran más numerosas en las áreas en las que se habían estado moviendo y gradualmente llegaron a convertirse en plantaciones lo suficientemente numerosas como para que un grupo cualquiera decidiera que valía más quedarse, que más valía quedarse cerca de las plantas como quien se queda cerca de la fuente de alimento seguro. Con el tiempo, como especie, nos fuimos dando cuenta de que estas plantas necesitan agua para no morir, que era preferible eliminar otras pequeñas plantas que crecían cerca para que el trigo o el maíz, por nombrar algunos de los cultivos más antiguos, puedan crecer en paz y con más fuerza. Esta gente se rompía el lomo para que la planta crezca sin problemas, apostando a que en el futuro daría una cantidad suficiente de alimento. De esto hay muchas cosas para hablar. Lo que podemos hablar de que hay gente que hoy en día se sigue partiendo el lomo para que nosotros tengamos esas plantas en la heladera, por ejemplo, pero es como un tema aparte, se los dejo picando. Lo que a mí me llamó la atención ahora es ese gesto de arrancar las que desde entonces son malas hierbas o yuyos, solo porque no sirven a una utilidad en particular en el mundo de los seres humanos. No es de mi interés entrar en por qué cuidamos tan bien plantas por el hecho de considerarlas bellas, ni tampoco pensar a qué se debe que consideremos bellas ciertas plantas y otras no. Pero también, se las dejo picando. Un día, y acá es donde todo esto se une de alguna manera, encontré en la compostera un brote, que para mí seguramente se trataba de un yuyo, y estuve a punto de arrancarlo. Y entonces me acordé de todo esto que les cuento, y decidí perdonarle la vida, como quien dice. En cambio, lo puse al brote en una pequeña maceta para ver qué pasaba si lo dejaba crecer. Me acordaba de las grandes plantas que crecen a veces en los baldíos, que ni nombre científico deben tener, no sé. Dejé que pase un poco el tiempo y la plantita crecía rápidamente. En un par de días las hojas se hicieron grandes y nos dimos cuenta de que se trataba de algún tipo de zapallo, lo cual no sería nada raro dado que comemos zapallos y tiramos los restos en la compostera. Entonces volví a empezar el experimento. Separé un poco de tierra de la compostera y la puse en una pequeña maceta y la fui regando cada tanto hasta que se llenó de plantitas. Aún así, ahora creo que dos de esas que crecen ahora son tomates, aunque hay un par que prometen ser yuyos. Veremos. Aún no sé muy bien a dónde va esto, pero creo que esa es una de las virtudes que tiene la producción artística. Sí, estamos hablando de arte. Y en cierta forma es una excusa para hablar sobre algo que pienso y compartirlo. Esperando en realidad encontrar del otro lado de la pantalla a alguien a quien le resulte interesante. Y así llegamos al final de este segmento. Espero que les haya gustado. Sé que son contadas las personas que me leen y me escuchan. Y sepan que esto lo hago un poco porque a mí me encanta pensar y hablar, y otro poco por ustedes que espero les guste leer y escuchar, pero que también espero que me comenten qué piensan, qué les gustó, sobre qué les gustaría hablar. Así esto de alguna manera se convierte en un diálogo y no en yo hablando en el espacio infinito del internet al aire. Tengo varias ideas más para comentar de este tiempo y en este formato, y también tengo amigues y conocidos que trabajan con procesos similares o muy diferentes, pero igualmente interesantes, que también estoy pensando en por qué no compartirles en una próxima entrega de este formato. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, unas buenas tardes, unas buenas noches.